El triunfo de la Revolución cubana en 1959 no solo transformó las estructuras políticas y económicas del país, también inició una profunda reescritura del paisaje simbólico de la nación. Las ciudades, y en especial La Habana, se convirtieron en un lienzo donde se plasmaría la nueva ideología. Cambiar los nombres de las calles fue una de las primeras y más visibles acciones para lograrlo. Este proceso no fue un simple acto administrativo, fue una declaración de principios, una forma de romper con el pasado y construir una nueva identidad nacional. Las calles, que antes honraban a figuras de la República neocolonial o a presidentes estadounidenses, debían ahora reflejar los valores y los héroes del proyecto revolucionario que comenzaba a forjarse con fuerza. La intención del nuevo gobierno era clara y multifacética. Por un lado, buscaba rendir homenaje a los mártires de la lucha insurreccional y a las figuras históricas que inspiraron el movimiento, como José Martí. Se trataba de un acto de justicia histórica, de colocar en el panteón urbano a quienes habían sido ignorados o minimizados por los regímenes anteriores. Por otro lado, la meta era eliminar los símbolos del pasado que se consideraban representativos de la dependencia y la corrupción. Nombres de políticos de la República, empresarios vinculados a intereses extranjeros o presidentes de Estados Unidos fueron sistemáticamente borrados del mapa de la ciudad, en un esfuerzo por purgar el espacio público de cualquier vestigio de la etapa prerrevolucionaria. Este cambio masivo de la nomenclatura urbana también tenía un propósito pedagógico fundamental para la nueva sociedad que se estaba gestando. Las calles se convirtieron en aulas al aire libre. Cada nuevo nombre era una lección de historia, un recordatorio constante de los sacrificios realizados y de los ideales que ahora guiaban a la nación. Al caminar por la ciudad, el ciudadano común se encontraría con los nombres de héroes revolucionarios, fechas significativas y líderes de movimientos de liberación de otros países. Era una forma de educar al pueblo en la nueva narrativa histórica y de fortalecer el sentido de pertenencia al proyecto socialista que se estaba construyendo con tanto fervor y determinación en aquellos primeros años. El proceso se llevó a cabo con una rapidez que reflejaba la urgencia del momento histórico. Comisiones y decretos se encargaron de oficializar los cambios, que a menudo se materializaban de forma muy visual. Era común ver brigadas de trabajadores pintando los nuevos nombres sobre las viejas placas de mármol o metal, a veces simplemente tachando el nombre anterior. Esta superposición física de nombres en las esquinas de La Habana se convirtió en una metáfora perfecta del propio proceso revolucionario, la construcción de un nuevo orden sobre las estructuras del anterior. La ciudad se estaba vistiendo con un nuevo traje, uno que contaba una historia diferente, la historia de los vencedores y de sus referentes ideológicos. Los ejemplos de esta transformación son numerosos y afectan a algunas de las arterias más importantes y emblemáticas de La Habana. Quizás el cambio más significativo fue el del Paseo del Prado, una de las avenidas más hermosas y tradicionales de la ciudad. Su nombre fue cambiado a Paseo de Martí, en honor a José Martí, el héroe nacional de Cuba y la figura intelectual y política que inspiró a la generación de la Revolución. Este cambio no fue casual. Buscaba colocar al apóstol de la independencia en el corazón simbólico de la capital, reafirmando su papel como guía fundamental del nuevo proceso político y social que se estaba desarrollando en la isla. Otra modificación de gran relevancia fue la de la avenida Carlos III, una importante vía comercial que atraviesa varios municipios. Su nombre fue cambiado a Avenida Salvador Allende. Este cambio se realizó después del golpe de Estado en Chile, en 1973, como un gesto de solidaridad y homenaje al presidente chileno derrocado. La elección de esta avenida no fue menor. Era una forma de inscribir en el tejido urbano de La Habana el compromiso de Cuba con las luchas de otros pueblos de América Latina y del mundo. Cada vez que un habanero mencionaba la dirección, recordaba la trágica historia de Chile
y la firme postura internacionalista de la Revolución cubana. La Avenida de los Presidentes, conocida oficialmente por ese nombre por sus monumentos a presidentes americanos, también recibió un nuevo nombre: Calle G. Aunque muchos siguen llamándola por su nombre popular, el cambio oficial buscaba eliminar la referencia a presidentes de la región, muchos de los cuales no eran vistos con simpatía por el gobierno revolucionario. Un caso similar es el de la Avenida Wilson, nombrada en honor al presidente estadounidense Woodrow Wilson, que fue rebautizada como Avenida 23. Este cambio fue especialmente simbólico, ya que la Avenida 23 se convirtió en el epicentro de la vida social y cultural del barrio de El Vedado, un verdadero ícono de la modernidad revolucionaria. El malecón, aunque no cambió su nombre popular, vio cómo una de sus secciones más importantes era rebautizada. El tramo que pasaba frente a la entonces Oficina de Intereses de los Estados Unidos fue nombrado Avenida Antonio Maceo, en honor al gran general de las guerras de independencia. Más tarde, el espacio frente a esa misma sede diplomática sería conocido como la Tribuna Antiimperialista José Martí. Estos cambios puntuales no eran aleatorios, eran mensajes políticos directos, una forma de utilizar la geografía urbana para expresar una postura ideológica frente a un adversario histórico, haciendo del propio espacio público un campo de batalla simbólico y permanente. A pesar de la oficialidad de los cambios y del paso de más de 6 décadas, una curiosa dualidad persiste en el habla cotidiana de los habaneros. Muchos ciudadanos, especialmente las generaciones mayores, continúan utilizando los nombres antiguos de las calles por pura costumbre y tradición. Para ellos, Reina sigue siendo Reina, y no Simón Bolívar. Galiano es Galiano, no Avenida de Italia, y Monte es Monte, no Máximo Gómez. Esta persistencia no necesariamente implica una postura política, sino que responde a la fuerza de la memoria colectiva y a la transmisión oral de los nombres de una generación a otra. Es un fenómeno que demuestra cómo la identidad de una ciudad es más resistente que los decretos oficiales. Esta dualidad crea una especie de mapa bilingüe en la mente de los habitantes de La Habana. Los taxistas, por ejemplo, son expertos en navegar esta doble nomenclatura. Un pasajero puede pedir ir a la esquina de Infanta y Carlos III, y el conductor entenderá perfectamente que se refiere a la intersección de Infanta y Salvador Allende. Esta capacidad de traducir instantáneamente entre el nombre antiguo y el nuevo es una habilidad esencial para moverse por la ciudad. Los nombres nuevos figuran en los mapas, en los documentos oficiales y en las señales, pero los nombres viejos viven en la conversación, en las indicaciones y en el alma de los barrios, creando una rica y a veces confusa capa de historia viva. La razón de esta persistencia es simple: los nombres antiguos están arraigados en la experiencia personal y familiar. Son los nombres de las calles donde la gente nació, creció, se enamoró y vivió sus vidas antes de 1959. Estos nombres evocan recuerdos, anécdotas y una conexión sentimental con un pasado que, para bien o para mal, forma parte de su identidad. Decir Velascoaín en lugar de Padre Varela no es un acto de rebeldía, sino un eco de la memoria familiar, un tributo inconsciente a las historias contadas por padres y abuelos. Es un lenguaje heredado que se resiste a desaparecer por completo del imaginario popular de la capital cubana. De esta manera, las calles de La Habana poseen una doble identidad. Tienen un nombre oficial, que cuenta la historia de la revolución, sus héroes y sus alianzas. Y tienen un nombre popular, que cuenta la historia de la ciudad republicana, sus tradiciones y la vida de sus habitantes a lo largo del tiempo. Ambas nomenclaturas coexisten, a veces en tensión, a veces en armonía. Este fenómeno lingüístico y cultural enriquece la experiencia de la ciudad, convirtiendo un simple paseo por sus calles en un viaje a través de diferentes épocas y narrativas históricas. Es un reflejo de la complejidad de la identidad cubana, una identidad que se nutre tanto del pasado como del presente.
La investigación para compilar una lista completa de los cambios de nombres de las calles de La Habana es una tarea compleja y, en muchos casos, inconclusa. Las fuentes principales para este trabajo son los archivos históricos, como el Archivo Nacional de Cuba, y las publicaciones de la época, incluyendo decretos y gacetas oficiales que documentaron los cambios. También se consultan obras de historiadores de la ciudad, como Emilio Roig de Loixenring, quien documentó la nomenclatura habanera en la etapa prerevolucionaria. Estos documentos en español son fundamentales para establecer una línea de base y poder comparar los nombres antiguos con los que se instituyeron después de 1959. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la falta de un registro centralizado y completo de todos los cambios realizados. Muchos de ellos se llevaron a cabo a nivel local o por iniciativas específicas que no siempre quedaron documentadas con el rigor necesario. Esto significa que algunos datos están incompletos o son difíciles de verificar. Por ejemplo, la fecha exacta de un cambio o el decreto específico que lo autorizó pueden haberse perdido o estar dispersos en archivos de difícil acceso. La verificación de la información, por lo tanto, a menudo depende del cruce de múltiples fuentes. Un decreto oficial, una noticia en el periódico Granma de la época y la propia evidencia física en las calles. La memoria oral de los habitantes también se convierte en una fuente de información valiosa, aunque debe ser tratada con cautela. Las entrevistas con personas mayores que recuerdan la ciudad antes y después de los cambios pueden proporcionar pistas y confirmar datos. Sin embargo, la memoria puede ser falible y a veces contradictoria. Por eso, la información recopilada a través de testimonios se utiliza principalmente para complementar y verificar los datos obtenidos de fuentes escritas. Este enfoque mixto, que combina la investigación archivística con la historia oral, es esencial para reconstruir este fragmentado rompecabezas de la historia urbana de la capital. En conclusión, los cambios en los nombres de las calles de La Habana son mucho más que una simple actualización del mapa. Son un reflejo profundo de la historia, la política y la identidad de la ciudad y del país. Cada nombre, ya sea el antiguo o el nuevo, cuenta una parte de la historia cubana. La convivencia de ambas nomenclaturas en la vida diaria de los habaneros demuestra la complejidad de una ciudad que vive en un diálogo constante entre su pasado y su presente revolucionario. Estudiar estos cambios es, en esencia, leer las cicatrices y las medallas que la historia ha dejado grabadas en el corazón de La Habana, una ciudad cuya identidad se sigue escribiendo cada día en sus esquinas.